Bueno, vamos a ver cómo construir una llave electrónica transistor para poder controlar actuadores en Arduino que consuman grandes corrientes, ¿sí? El modelo de transistor, el modelo de llave de potencia, llave electrónica de potencia a transistor, en Arduino lo vamos a utilizar con corriente continua. Si yo tuviera que establecer una conexión con motores que no son de corriente continua o con lámparas que no son de corriente continua, voy a utilizar otro tipo de llave que se llama relé o relay, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. El circuito para corriente continua, para actuadores que utilicen corriente continua, se monta con transistores. Se monta con transistores que soporten distintas potencias, ¿sí? Puedo utilizar el mismo circuito para corrientes de hasta 1 amper. Puedo utilizar el mismo circuito para corrientes de 10 amperes o de 20 amperes, 15 amperes, lo que me hagan falta. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Es el transistor de potencia que voy a utilizar. Para la mayoría de los casos del taller vamos a usar un transistor que se llama TIP 120, ¿sí? Que existe en la realidad y que en nuestro simulador de Arduino eh, está y existe también, ¿sí? Bien, este es el modelo eléctrico, ¿sí? Este es el del símbolo los símbolos de la electrónica. Vamos a reproducir este sistema de acá, ¿sí? Ustedes ténganse a mano o cópiense en un papel para seguir este circuito y vamos a pasar ya al simulador para construir. Ya trajimos un Arduino, una protoboard, una batería de 9 volt. Bien, para poder adaptar esta llave al Arduino, vamos a buscar en los componentes todos al amiguito acá, tip 120. Buah, ahí apareció el tip. Lo voy a poner así en la plaqueta, ¿sí? Sí, vamos a tratar de hacer una ampliación. Fíjense que como todo transistor, base, colector, emisor, tiene marcadas como son las patas. Si vuelven ustedes al circuito eléctrico, la base lleva una resistencia y es la que en teoría es la entrada del circuito de esta llave. Es la entrada que tiene poca corriente y que va a manejar la salida de gran corriente. La base junto con la resistencia se conectan al Arduino. El colector es donde voy a instalar mi actuador y el emisor cierra el circuito a tierra, ¿sí? Vamos a achicar esto un poco. Uy. Bien. Necesito una resistencia para la base y un diodo común. Resistencia para la base, un diodo común. Bien, vamos a empezar a achicar esto para que no estorbe. Bien, dijimos que la base tiene una resistencia y la resistencia esa es de 330 ohms. Sea cual sea el transistor, ese es el valor de resistencia que hay que utilizar. 330. La voy a girar para dejarla. Voy a girar la resistencia para dejarla más prolija. Bien, va conectada a un extremo de la base. ¿Está? Bien, el otro extremo de la resistencia va a una de las patas de... perdón, el otro extremo de la resistencia va a uno de los puertos del Arduino de salida, que puede ser digital o puede ser analógico, digital analógico. En este momento yo la voy a enchufar en un puerto digital, en el 8, punto. ¿Por qué? Porque sí. Bien, entonces, si hacemos memoria, yo siempre les dije que el puerto del Arduino puede manejar hasta 40 mA. Si yo traigo ahora vamos a alimentar un motor, los motores consumen muchísima más corriente. Entonces, eh,
volaría el puerto del Arduino por el aire, se quemaría. Para eso voy a utilizar esta llave. Con poquita corriente a la entrada, manejo mucha corriente a la salida. El emisor dijimos que va directamente a GND. Directamente a GND. GND del Arduino tiene que ir al GND de la plaqueta, de la protoboard, como siempre. Esto, la vinculación siempre tiene que estar, si no, no va a cerrar el circuito y no va a funcionar. Recuerden que, por una cuestión de convección, va color negro, el emisor también va a ir de color negro porque cierra el circuito del transistor a tierra. Bien, ahora yo en el colector, en el del medio para este transistor de potencia, tengo que conectar la carga, lo que se llama la carga. Bien, vamos a hacer, o sea, la carga, el actuador. Vamos a conectar la batería, ¿sí? La batería, el GND al GND, o sea, el negativo de la batería al GND, que es lo mismo. Negro. Y el rojo al rojo de la protoboard. Ahí tengo mis 9 volts. Acá estos circuitos sí ya hay que empezar a alimentarlos con baterías externas, fuentes externas, porque consumen mucho y la tensión y la corriente que soporta la placa del Arduino no alcanza para que este bichito funcione correctamente. Bien, me quedaban traer como componentes motores. Arduino tiene los motores que se utilizan Tinkercad tiene los motores que se utilizan generalmente en Arduino. Vamos a traer lo que se llama el motor de aficionado. ¿Sí? Que este es el motor que generalmente se usa en robótica. Lo voy a girar, pero podemos asimilar lo que es el motor de un ventilador. ¿Sí? Lo voy a girar para dejarlo en esta posición. Van a hacer mucho esfuerzo porque lo que van a ver que se mueve de esto es esto de acá, chicos. En algún lado les va a dar las revoluciones para saber que se está moviendo el motor. La verdad que todavía esto le falta pulir al Arduino. No al Arduino, al Tinkercad. Le falta pulir algunas cuestiones. Bien. ¿Cómo lo conecto? Un extremo de la carga, o sea, un extremo del actuador, en este caso del motor, va a ir directamente a los 9 volts. Acá. Recuerden que este lo vamos a hacer de color rojo. Rojo. El otro extremo va a ir al colector. ¿Sí? No quiero tapar este agujerito porque lo voy a necesitar para colocar el diodo y ya ahora vamos a hablar de eso. Bien. Bien, ahí está conectado. Lo único que me falta conectar es este amiguito de acá. Que este amiguito de acá va a quedar un poco descolgado. Lo vamos a girar de manera tal... Y esto lo van a conectar siempre así. Siempre. Lo voy a tirar por acá para que no quede muy lejos. Acá. Un extremo del diodo tiene que ir con el rojo que tiene el motor. El otro extremo del diodo tiene que ir justo al colector. Vamos a cambiar estos a negro. Ahí me queda conectado. ¿Por qué tengo este diodo? Este motor acá adentro, para que funcione, tiene una bobina, tiene un bobinado, ¿sí? Las bobinas con corriente continua
justamente como está construido este bobinado, el bobinado es de un alambre de cobre, el alambre de cobre está recubierto por un esmalte para que no entre en cortocircuito, una pintura esmaltada para que no entre en cortocircuito, y cuando yo le pongo una tensión a esta bobina, a este bobinado, lo que hace es producir el giro del motor. Bueno, ahí aparece algo que se llama un campo electromagnético. Si yo de golpe le cortara la corriente a este motor, a la bobina no le va a gustar nada y va a tratar de seguir en movimiento. El tema es que ella, por un breve instante, va a generar la tensión que le estaba dando, en este caso, el transistor. Y en el momento que hace eso que quiere generar esa tensión, y la genera de hecho, me termina quemando el transistor. Entonces, para que eso no ocurra, el que se come el pico de tensión cuando yo corto la corriente es este diodo de acá. Entonces, esto es un diodo de protección del circuito. No tienen por qué saber más que esto porque ustedes no son electrónicos, pero esto se utiliza mucho justamente en actuadores que tienen motores, bobinas. Si yo acá conectara, porque esta llave electrónica acá, si bien recuerdan, nosotros conectábamos al Arduino de a un diodo LED. Si yo quiero conectar una tira de diodos LED, el consumo es muchísimo. Entonces tengo que usar este mismo circuito. ¿Cuál es la diferencia? Que este diodo no lo pongo. Y si yo tengo una plaqueta que tiene ese diodo, no va a hacer nada, porque no lo necesita para un diodo LED. Pero bueno, sepan que está para eso, para protección. Bien, este de acá lo vamos a pasar a rojo. Bien, ya ahí me queda. Ya ahora estoy en condiciones de probar mi circuito. Vamos a cambiarle este color también a rojo. Vamos ahora sí que lo armamos a achicarlo un poquitito. Uy, se me fue mucho. Bien, está conectado al Arduino. Vamos a traer la parte de código. Lo voy a pasear como siempre a texto. Voy a borrar el contenido del void. Se me voló una. Voy a borrar el contenido del void loop y voy a borrar el contenido del void setup. Bien, entonces, primera prueba que quiero hacer con el Arduino. Quiero diseñar un programa que me encienda y me apague el motor. Nada más que eso, quiero que encienda y apague el motor. Entonces voy a declarar que, antes que nada, como hacemos siempre, vamos a declarar las variables donde va a estar. En este caso, int motor. Lo tengo conectado en el puerto número 8, que es un puerto de entrada-salida digital del Arduino. Bien. Ahora lo voy a declarar como salida. ¿Por qué salida? Porque quiero prender y controlar un motor. Entonces voy a poner pin mode motor output. Cierro paréntesis, punto y coma. Acabo de declarar el pin donde tengo el motor como una salida. Correcto. Ahora lo que quiero hacer es encenderlo por 5 segundos y apagarlo. Entonces vamos a ver qué función voy a usar. Sí, digital bright. ¿Qué cosa? Motor. Coma, high. Con esto voy a encender el motor. Y ahora espero 5 segundos. Punto y coma. Apagamos el motor. Low. Punto y coma. Bien, ahí estaría terminado el programa. Vamos a probar esto. Vamos a esconder el texto. Vamos a darle al botón de iniciar.
Fíjense, ¿cómo sé que está girando el motor y está girando a máxima potencia? Porque acá me aparecieron las revoluciones por minuto. Cuando ustedes vean, ¿se fijan que la colita del motor está girando? Porque acá irían las ruedas de los robots, ¿sí? Fíjense que acá está girando el motor. Y fíjense que tengo las revoluciones por minuto. ¿Sí? La verdad podrían haberle hecho las colitas del motor donde van encastradas las ruedas de otro color como para que nos avivemos un poquito. Bastante flojito. Bien, listo. Ahí tiene que apagar el motor en algún momento. No va a apagar porque el profe se mandó una macana en el código. Prendo 5 minutos, apago 5, perdón, prendo 5 segundos, apago 5 segundos. Bien, vamos, ahora sí. Cuando quieras, bien. Ahí está girando, va a parar. Ahí paró, va a esperar 5 segundos y va a volver a funcionar. Bien, esa es la primera parte del trabajo práctico. ¿Qué puedo hacer? Prendo y apago a voluntad. Después en algún programa aprenderé y apagaré a voluntad una llave electrónica que controlará un motor, una tira de LED. ¿Por qué les estoy haciendo esto? Bueno, este año yo no puedo armar los invernaderos y esto es necesario, la llave electrónica es necesaria para el invernadero. Vamos a armar, voy a tratar de investigar un poco, el resto lo van a hacer ustedes, de armar una incubadora. Ya vamos a ver qué es eso. Les voy tirando la palabra para que, si a alguno le interesa, empiece a buscar qué es una incubadora. Bien, la otra parte del trabajo práctico es que yo, este motor, lo puedo hacer en este momento, si lo conecto al puerto 8, que es un puerto de entrada-salida digital, lo manejo con 1 o 0, lo que puedo hacer con este motor es prenderlo o apagarlo. Pero, digamos que yo quiero controlar la velocidad de este motor. Uy, ¿qué tengo que hacer? No, el circuito de control es el mismo, pero lo voy a conectar a una de las patitas analógicas. ¿Se acuerdan que yo podía modular la intensidad de un diodo LED que hacer que alumbrara nada hasta que tuviera un brillo máximo? Que lo tenía que conectar en estos puertos que tenían la ondita al costado, porque aparte de ser puertos de encendido o apagado, eran puertos de control de intensidad, que se llaman salidas analógicas. Bueno, estos puertos, esa salida analógica, lo que hace, hablando con palabras meramente electrónicas, maneja lo que se llama modulación por ancho de pulso, que es lo que hace que el LED encienda menos o encienda más. Si yo en vez de conectar un LED, pongo este circuito electrónico, ¿sí? Y conectado con un motor, lo voy a hacer girar más rápido o más despacio, hasta apagarlo. Y si le conecto una tira de LED, voy a seguir teniendo el efecto que tenía cuando tenía el LED. Va a alumbrar poco a mucho. ¿Sí? Entonces la idea es probar eso. ¿Cómo voy a controlar la velocidad de mi motor? Vamos a abrir de vuelta. Ahora vamos a cambiar. Yo cambié al puerto 9, que es el que tiene la ondita. En mi software voy a reacomodar esto. El pin mode es el mismo. Y acá vamos a usar otra cosa. Yo calculo que con la profe Madeleine la función for la tienen que haber visto. Yo acá se las voy a enseñar a escribir de la manera que se escribe en C. ¿Sí? No la vamos a usar en muchas ocasiones, pero existe y se utiliza. Y yo acá quiero hacer que el motor arranque en cero de velocidad hasta el máximo. Entonces necesito sí o sí esta función. La función para se escribe como for, paréntesis, condición de inicio, i igual a 0, punto y coma. Condicional ahora. Mientras i sea menor que 255. ¿Por qué? Porque recuerden que la salida
de analógica del Arduino va de valores de 0 a 255. Punto y coma, y ahora tengo que hacer incremental, el incremental. Más i. Este más i hace que ahí se le sume 1. Y acá tengo que abrir y cerrar llaves. ¿Sí? Tienen otra función muy similar que es el while y el do while. ¿Sí? El mientras, la función es mientras. Bien, acá, ahora, ¿yo qué quiero hacer? Analog bright. Analog. ¿Qué cosa? Motor. Coma, la velocidad que va a llevar. ¿Y de dónde la saco? Y del i que tiene el for. Punto y coma. Voy a dar un tiempo de espera porque si no esto, el programa es tan chico que el Arduino en un segundo te pasó de 0 a 100. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un delay. Mira cómo escribo. Delay. ¿De cuánto? Y de un segundo. Sí, se va a hacer largo como esperanza de pobre, pero bueno. Bien, a ver. For, cuando i sea igual a 0, sí va a ser menor que 255. Ahí corta la función. Ejecuta las líneas de código que encuentra acá. Y por último suma 1i. Ahora i, este inicio no lo mira más. Va a mirar esto y va a valer 1. ¿Es menor que 255? Sí. Va a ser estas dos líneas, pero estas dos líneas tienen un analog bright que va a haber pasado de 0 a 1. ¿Sí? Entonces le va a dar velocidad 1 a este. Cuando i valga 2, le va a dar velocidad 2 a este. Así hasta 255. Cuando la i esta de acá llega a 255, sale todo del for y no se ejecuta más. ¿Sí? No se ejecuta más lo de acá adentro. Acá se va a ejecutar, sí, porque voy a volver al loop. El loop va a volver al primer renglón de programación, donde va a trabar que el i es igual a 0 y va a arrancar nuevamente. Una vez que está acá dentro el for, hasta que el for no termina, y la condición de terminar es esto, que cuando mientras i sea menor que 255 va a seguir acá adentro, si no, va a salir, y si mi programa hace otra cosa, hará otra cosa. Bien, vamos a probar esto. Vamos a ocultar el código y vamos a ver qué pasa. Fíjense que va aumentando de a poco las revoluciones, ¿sí? ¿Lo ven? Cada vez va a ir más rápido, más rápido, más rápido hasta que alcance el máximo. Fíjense cómo se dispara la numeración. Bien. Fíjense que va a llegar a un máximo de... y va a volver a 0. Creo que eran 19.000 y pico revoluciones, 2.000 y pico revoluciones. Y ahora tiene que volver a 0, ¿ven? Bien. Lo hace muy rápido y no me permite ver. Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? Para asegurarnos que podamos ver este salto de que frena el motor, vamos a poner acá fuera de todo un delay de 2 segundos. Con esto vamos a ver que el motor vuelve a 0. Vamos a darle. Fíjense. Que empieza a subir la velocidad. Cada vez más rápido. Y ahí apagó y volvió a prender. ¿Sí? Bien. Listo. Yo la idea que tengo es que ustedes esto lo puedan manejar para un proyecto más elaborado. Hagan el trabajo práctico, cualquier cosa me consultan.